Mi gente linda, tengo un poco de harina 3.0 y también tengo un poco de harina de maíz. Así que hagamos pan de maíz, familia. Este pan tan riquísimo y tan fácil de hacer en muy pocos pasitos. Así que vamos a poner acá la cámara, vamos a bajar y ya comenzamos. Para iniciar vamos a pesar acá 300 gramos de harina en total. Harina 3.0, harina común, harina 3.0 o harina común como lo llaman en su país. Vamos a pesar acá 200 gramos de harina de maíz para completar en total 500 gramos de harina. Tiramos hacia acá con paciencia. Ahí está. Vamos a mezclar bien esto así. Mezclamos bien. Ahí mismo en el medio vamos a agregarle una cuchara de azúcar. Una cuchara de azúcar. Bien lleno, una cuchara de azúcar ahí en el medio mismo. Y le vamos a agregar en total 20 gramos de levadura fresca, así en el medio acá. Directamente vamos tirando acá. Si tienen levadura seca pueden utilizar 10 gramitos. No hay drama, familia. Igual más con levadura seca va a salir esta recetita. ¿Ok? Ahí está. Vamos a echar un poquitito de agua. Vamos a utilizar en total 280 de agua aproximadamente. Vamos a utilizar acá un poquitito. Vamos a echar. Y con una maderita así vamos a mezclar un poquitito. Agarrando un poquitito la harina de los costados. Esto vamos a dejar acá por unos 10 a 15 minutitos dependiendo de la temperatura. Para que este pueda prefermentar un poquitito. Una vez que ya prefermente regresamos y continuamos. Ok, mi gente linda, acá ya regresamos. Ya miren cómo ya burbujeó nuestra levadura. Pueden fijarse. Ok, acá encima mismo vamos a pesar 25 gramos de margarina o manteca. Así que vamos a echar ahí directamente 25 a 30 gramitos, ¿sí? Eso ya depende ya de cada uno. 25, a partir de 25 ya da. Vamos a echarle una cuchara y 2 cucharas de aceite encima para darle más textura a nuestro pan, ¿ok? Una vez que ya tengamos todo eso, ya vamos a agregarle 10 gramitos de sal. Acá en el costadito. Ahí está, 10 gramos de sal. Y ya comenzamos directamente el amasado, mi gente, ¿sí? Vamos a quitar esto también. Vamos a comenzar el amasado directamente de nuestro pan de maíz, ¿sí? Pan de maíz. Primeramente acá en el medio vamos a derretir bien esto para que pueda derretirse bien la manteca y que no quede ningún grumito de manteca, ¿sí? Ok, vamos a echar un poquitito otra vez de nuestro líquido. Después vamos a medir bien, en la descripción del video voy a poner exactamente cuánto fue el líquido que utilizamos, ¿sí? Voy a echar un poco de agua acá, de harina ahí. Ahí ya vamos a comenzar ya un poquitito a amasar, ¿sí? Mucha paciencia, simplemente lo vamos doblando, ¿sí? Ya se integró toda la manteca. Prácticamente nos sobra simplemente ir doblando, ¿sí? Ok, mi gente linda, acá ya amasé todo, ya amasé unos 5 minutitos más. Le fui empolvoreando un poquitito de harina así para darle forma y quedó así nuestra masa. Voy a empolvorear un poquitito de harina acá y acá mismo le vamos a dejar reposar estos ejemplos. Ponerle unos media hora aproximadamente, 25 a 30 minutitos. Acá hace un frío, mucho frío hace acá en Paraguay, así que por eso vamos a dejarle 30 minutitos y ya volvemos para formar nuestro pan. Esta familia ya pasamos ya unos 40 minutitos que dejamos reposar nuestra masa. Vamos a hacer bollitos de 60 gramos, más o menos como está bien fermentadito. Vamos a echar un poquitito de harina acá. Esto lo vamos a dividir. Vamos a pesar bollitos de 60 gramitos cada uno, ¿sí? Voy a pesar todo esto, 60 gramos aproximadamente cada uno, así. Una vez que pese todo esto, ya continuamos.
Ok, una vez que pesamos todo, vamos a embollar todo así, con mucha paciencia. Enharinamos un poquitito porque la masa de maíz tiende a pegarse un poquitito por la mano, así que vamos a enharinar un poquitito. Vamos a embollar todo así, con mucha paciencia, embollamos todo y después vamos a dar su formación final. Ya tenemos ya una asadera ahí bien engrasada para colocar nuestro pan, ok. Así vamos a embollar todo con paciencia. Ahí está. Muy bien. Vamos a echar un poquitito de harina acá otra vez. Una vez que tengamos así, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a apretar un poquitito así, de esta forma. Y le vamos a apretar las puntitas así, esta parte, miren, así. Y vamos a apretar un poquitito. Miren, vamos a darle una formación así, de esta forma, miren. Un poquitito larguito, como si fuera unos panecillos tipo pan felipito, así. Vamos a ir colocando. Voy a hacer otra vez otro. Voy a alargar un poquitito, así. Alargamos. Y con este dedo, con este y con este, apretamos. Miren. Y le hacemos, ahí ya se forma ya la punta. Miren cómo se formó la puntita. Y apretamos un poquitito así. Así. Esta formación. Miren. Sencillo. Ok. Ya acabé de formar todo. Vamos a poner un poquitito de harina por nuestra mano, así. Y vamos a apretar un poquitito, ¿sí? Le vamos a dar un pequeño golpecito para que se quede así, de este formato. Miren, nada más sencillito. Tienen sus puntitas. Van a hacer unos panecillos tipo pan francesito, ¿sí? Pero de maíz, ¿ok? Vamos a dejar reposar solamente unos 10 minutitos de esto, gente. Vamos a poner nuestra bolsita de vuelta así. Ya tenemos que precalentar nuestro horno. Ya tiene que estar precalentado nuestro horno. En este momento vamos a aprender que esté bien precalentado. Y luego ya vamos a cocinar ya esto en 230 grados por 15 a 20 minutitos. Así que nos vemos dentro de un rato. Ok, gente, ya está precalentado el horno. Vamos a cocinar nuestro pan de maíz directamente. Vamos a meter ahí. Así más o menos ya está nuestro pan de maíz. Vamos a cocinar unos 15 a 20 minutitos en 230 grados aproximadamente, ok. Nos vemos cuando esté todo nuestro pan. Gente linda, finalmente ya terminamos ya nuestro pan de maíz. Miren nada más estos ejemplares, espectacular familia. Voy a bajar acá para que puedan ver bien cuánto nos salió. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 unidades de nuestro pancito de maíz. Miren nada más estos ejemplares, espectacular, gente. Espero que les guste esta recetita, puedan hacer en sus hogares, puedan replicar. Tan sencillo como este pancito de maíz. Espectacular, gente. Miren, nada más adentro. Riquísimo, calentito está esto, mi gente. Hagan esta recetita. Déjenme manito arriba en este video, comenten el video. Pueden seguirme en Instagram, en TikTok también ya pueden seguirme. Pueden dejarme su mensajito y su fotito si es que hacen la recetita. Espero que les vaya bien esta semanita. Miren nada más nuestra receta de pan de maíz, mi gente. Nos vemos pronto en un próximo video. Chao, chao.